producen durante el puerperio generalmente, ¿sí? Que son las grandes hemorragias, ¿sí? De todas maneras, esto sirve, alerta roja es para cualquier tipo de hemorragias, cómo la vamos a tratar, qué vamos a hacer y qué ustedes como futuros profesionales tienen que manejar. En realidad, siempre, como les decías, siempre se habla de la prevención durante el parto o el intraparto, que es lo que se llama el manejo activo del tercer periodo. ¿Y cuál es el tercer periodo? Nos preguntamos. Bueno, el tercer periodo en realidad es el periodo en la que se expulsa la placenta, que es lo que nosotros hablamos del alumbramiento. Entonces, este manejo activo constituye la principal estrategia de la prevención de las hemorragias puerperales y disminuye la aparición de estas hemorragias en un 60%. Entonces, el tercer periodo es el lapso entre que se realizó el nacimiento del niño y la expulsión de la placenta. Eso es lo que nosotros vamos a denominar el tercer periodo. Los volúmenes de sangre son muchas veces inversamente proporcionales a el tiempo en que se produce la expulsión de la placenta. ¿Por qué? Porque en este periodo en que esperamos entre el nacimiento y la expulsión de la placenta, el cuerpo sigue eliminando sangre, ¿sí? El tema es que esa sangre no se convierta, esa pérdida no se convierta en una gran hemorragia, porque ahí vamos a estar complicados, ¿sí? Automáticamente la paciente se nos va a yoquear, va a tener una hipotensión, se yoquea y en cuestión de un minuto la paciente la tenemos yoqueada, porque las grandes cantidades de sangre son grandes cantidades de sangre que se pierdan en este periodo, que son, digamos, normales en el sentido que ya de por sí el solo hecho de esperar que se desprenda la placenta, recuerden que la placenta está insertada en el endometrio, y ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver una placenta, pero anatómicamente saben el tamaño que es la placenta, el diámetro que tiene, y toda esa inserción luego se convierte en una herida, y esa herida va a estar dentro del útero. Entonces es una gran herida, que si eso se convierte en una hemorragia, estamos complicados, porque la paciente muy rápidamente se nos va a compensar, muy rápidamente va a perder el conocimiento y vamos a estar ante una emergencia, eso es lo que no se quiere, se quiere evitar. Por eso es que en este manejo activo del tercer periodo, muchas veces, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver o asistir en un parto, lo que se hace es la administración de vasofortina para que la placenta se expulse, digamos, no tan fisiológicamente, ¿sí? Se expulsa, se contrae el útero, ¿sí? Al contraerse el útero se expulsa la placenta, se desprende la placenta y evita ese tiempo de hemorragia, que en realidad, como les decía, hasta que se desprende, la mamá va a perder una cantidad de sangre. El tema es que estemos atentos que eso no se convierta en una hemorragia importante y que la mamá se descompense. Entonces consiste, como decíamos, el manejo del tercer periodo, el manejo activo, consiste en la aplicación de intervenciones que faciliten la eliminación o la expulsión de la placenta, ¿sí?, en un corto tiempo, para prevenir esa hemorragia por la atonía. Entonces se coloca, apenas sale la cabecita del bebé, se coloca una ampolla de vasofortina endovenosa, y obviamente la acción de la vasofortina es favorecer la contracción. Es un útero tónico, se contrae el útero y se expulsa la placenta. Y también otra cuestión que hablan, la ligadura tardía u oportuna, es una práctica de elección, esto más que nada para disminuir el tema de la anemia infantil, que eso lo vamos a ver en el tema cuando lo veamos
toda la parte de la recepción, que sería la segunda parte de nuestra materia. Tenemos un eje temático obstétrico y un eje temático pediátrico. En ese eje temático vamos a ver todo lo que es la recepción de un bebé recién nacido prematuro, de un bebé recién nacido normal y obviamente de un bebé recién nacido que que nazca deprimido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser el manejo que vamos a tener y qué es lo que ustedes pueden hacer dentro de los lugares en los que estén? Porque muchas veces no van a estar acá en la ciudad y van a tener que asistir a lo mejor un parto y van a ser un bebé prematuro o un bebé con Apgar muy bajito, ¿sí? Deprimido y van a tener que improvisar o tratar de dar la mejor prestación a ese niñito para que quede en las mejores condiciones y que pueda venir a un centro de mayor complejidad sin que lo tengamos que traer descompensado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Son la administración de estas drogas uterotónicas, la tracción controlada del cordón umbilical, sí, que eso hay que tener muy, pero muy presente, que esa tracción debe ser suave, sí, o sea, se tracciona, es una tracción constante del cordón para ayudar al desprendimiento rápido de esa placenta, pero no tiene que ser una tracción fuerte porque lo que puede pasar es que se rompa, ¿sí? Que se rompa el cordón en la parte de la inserción de la placenta y nos complicamos peor. Entonces tiene que ser algo constante, pero muy, muy suave. Y otra de las cuestiones que entran dentro del manejo activo es el masaje uterino posterior a la salida de la placenta para ayudar a que se contraiga ese útero, más si son mamás que tienen muchos bebés o vemos que hay un sangrado profuso, automáticamente procedemos a masajear el fondo del útero. Y muchas veces con ese masaje logramos que ese útero se contraiga, o sea que es un útero reactivo, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos masajeado, lo hemos estimulado y automáticamente logramos que ese útero se contraiga. Distinto es a que por ahí se hace el masaje y ese útero no responde y estamos ante un útero con una atonía o una hipotonía, ¿sí? Pero si masajeamos y reacciona ese útero, decimos un útero reactivo, automáticamente vemos o constatamos con nuestras manos, porque lo estamos masajeando, que se pone durito, ¿sí? Que inclusive lo constatamos porque la mamá deja de perder obviamente sangre. Hasta ahí tenemos preguntas. ¿Profe? No, profe. Sí. Profe, bien, entonces el conlleva a la contracción del útero y a la vez eso disminuye no te escuché, se me corta. Repetime la pregunta del comienzo, en la primera parte no te escuché. Bien, profe, ¿ahí me escucha? Sí. Me refería a que entonces una vez que la placenta sale del alumbramiento, el masaje uterino hace que se contraiga el útero y a la vez disminuya la hemorragia o corte la hemorragia. Sí, así es. Bien. Gracias, profe. En realidad, lo que deje de compartir. A ver. Lo que se hace es el fondo del útero, se hace un masaje, ¿sí? En forma circular, ¿sí? En forma circular, o sea, se va hasta el fondo del útero. Se presiona un poquito hacia abajo, o sea, como mirando hacia la columna vertebral y hacia abajo, ¿sí? Con ese movimiento y en forma circular, nos quedamos ahí en forma circular,
masajeamos y con eso nos tiene que ayudar automáticamente que ese útero se contraiga. Si había mucho sangrado, ese útero vamos a sentir que se pone durito y automáticamente verificamos en la salida de la vagina la cantidad de sangre y vamos a ver que esa cantidad ha disminuido, entonces decimos es un útero reactivo o nos ayuda simplemente a que se contraiga rápidamente y evitar pérdidas de sangre innecesarias, sin decir que estuvimos ante la presencia de una hemorragia, ¿sí? Si nosotros hacemos el parto y masajeamos, eso nos va a ayudar para evitar que haya pérdidas de sangre innecesarias, ¿sí? Porque a lo mejor no tiene una hemorragia, pero a lo mejor es una mamá anémica, y entonces yo con esta pequeña maniobra, que no tiene que ser fuerte, sino algo muy suave, con esta maniobra yo voy a evitar que pierda la poca sangre, ¿sí? O los glóbulos rojos que tiene, ¿sí? Porque hay muchas mamás en nuestra provincia, tenemos cualquier cantidad de mamás que están anémicas. Si ustedes se fijan en los carnés, después ya ustedes van a adquirir mucha experiencia, pero si se fijan en los carnés, hay muchas mamás, en realidad nuestra población jujeña son pacientes anémicas, hombres y mujeres. Y más embarazadas, aún peor. Si tiene muchos hijos, aún peor. Entonces, esta maniobra nos puede servir a nosotros de rutina para esas mamitas que son anémicas, favorecer, digamos, la contracción rápida y evitar pérdidas innecesarias, como les digo, sin ser una hemorragia, ¿sí? Igual en la hemorragia obviamente que nos sirve aún más, pero les explico que a lo mejor esta maniobra también les puede servir para otras cuestiones, no necesariamente dentro de la hemorragia. Me dan 2 segundos que acepte a su compañero Delgado Rueda y Llanes. Y volvemos a compartir. Gracias, profe. Continuemos. En el manejo clínico, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una paciente? Para identificar si estamos ante una pérdida, una hemorragia o una pérdida normal dentro del alumbramiento. Primero, identificar la causa de la hemorragia, valorar la pérdida real, ¿sí? Con el tiempo ustedes se van a hacer un poco más duchos en esto de saber si realmente cuando vean varios partos como que van a adquirir no solamente la práctica, sino un poco la experiencia del solo hecho de mirar y de ver, pero si están ustedes en su domicilio y tienen un pañal, siempre traten de que cuando van a hacer un parto en el domicilio, si no tienen todo el equipo, no tienen los equipos de ropa del trabajo parto, porque tienen trabajo parto, van a necesitar un equipo de ropa y un equipo de instrumental, digamos. ¿Sí? Después que se realice el parto, pueden poner ustedes un pañal como para ver la cantidad de líquido que hay, que está saliendo de sangre, si ustedes no son tan duchos. Entonces, apenas sale el bebé, pueden poner debajo de la cola de la mamá un pañal, entonces ustedes van a ver la cantidad, digamos. Sí, por ahí no es lo ideal, digamos, pero porque tiene mucho gel y por ahí no les puede dar una buena impresión, digamos, de la cantidad, pero peor es que si no tiene nada y que se escurre, digamos, o si tiene un colchón o lo están haciendo en la ambulancia, que se escurra por los costados y tampoco tengan idea de cuál es la cantidad de sangre, porque muchas veces uno le cuesta, digamos, poder decir esto es una hemorragia o esto es una pérdida normal. Entonces, por ahí el hecho de poner un pañal debajo de la colita de la mamá le va a dar la idea más o menos de qué cantidad de sangre está perdiendo, ¿sí? Buscar signos de hipovolemia, que son los normales, la hipotensión, la mamá que puede llegar a una lipotimia, la mamá pierde la conciencia, ¿sí? No, se pone fría, sudorosa.
automáticamente, si la mamá se descompensa, automáticamente la vemos que está pálida como un papel, no reacciona, le controlamos la presión y no encontramos la presión, o no encontramos no podemos controlarlo porque son muy bajitos los ruidos, entonces directamente, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar ese volumen sanguíneo y la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando la mamá ha perdido mucha sangre, ha perdido glóbulos rojos, y entonces la mamá pierde su capacidad de transporte porque ha perdido sus glóbulos rojos. Entonces, también es importante esto de no solamente ponerle una vía, sino también administrar oxígeno. Si está en la ambulancia lo van a tener, y si están en el domicilio, bajan el tubo, siempre tienen ahí el chofer que les puede colaborar, que les baje el tubo, le ponen oxígeno a la mamá, ¿sí? Porque es importante. Y si es una embarazada, porque estamos acá hablando del tema de la hemorragia posparto, pero si hablaríamos de una mamá que está embarazada y que tiene una ginecorragia y estoy en la ambulancia, también le tenemos que poner, porque siempre con este concepto de que si está perdiendo sangre, está perdiendo glóbulos rojos y tiene menor capacidad de transporte del oxígeno. Entonces siempre recuerden que es importante la administración del oxígeno, siempre con prudencia, porque el oxígeno también es un medicamento, ¿sí? Pero sí, en estas ocasiones nos sirve, ¿sí? Y iniciar las medidas que eviten una mayor pérdida, como sería en este caso que habíamos dicho recién, el tema del masaje. ¿Qué más tenemos acá? Nosotros tenemos que valorar este tiempo del minuto 1 al minuto 20, ¿sí? Obviamente, si tenemos una paciente que está descompensada, vamos a pedir ayuda, hacemos el control de los signos vitales y vemos la conciencia de la mamá, valoramos qué tipo de ginecorragia tenemos y el estado general de la paciente. Está sudorosa, está consciente, era una mamá que estaba anémica, tenía otras patologías, ¿sí? Canalizar 2 venas importantes de mayor calibre con un catéter de 14, y si puede ser de 14, no puede ser, sino de 16. Acá hay 2 cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, que las deben tener en cuenta. Si la paciente está hipotensa, de priori en un primer momento no le van a poder poner a lo mejor un catéter 14, porque muchas de las pacientes o de las personas no tienen grandes calibres. Y recuerden que cuando no hay una hipotensión, más cuando hay una hipotensión producto o causada por una hemorragia, va a haber una vasoconstricción periférica. Entonces van a tener las venas contraídas y no las van a poder canalizar. Entonces, sugerencia sana, no se desesperen. A lo mejor si no pueden poner en un comienzo un catéter, un AUCA número 14, intenten poner un número 16, ¿sí? Siempre evitando canalizar en los pliegues, pero bueno, como en este caso estamos con una hemorragia, si tienen un pliegue, ponen una primera vía. En un pliegue le ponen un 14, si no tienen un 14, un 16, si no tienen un 16, un 18, un primer catéter, la hidratan a la paciente, la expanden a la paciente, y ahí se van a dar cuenta que le van a poder poner la segunda vía o el segundo ABOCA, a lo mejor con ya un calibre más importante, pero no comiencen, no intenten de primer momento, si la paciente está chocada, ponerle los 2 catéteres juntos, ponerle un 16 o un 14 y enseñarse que le tienen que poner un 18 o un 14, porque muchas veces las pacientes o las ginecorragias por aborto son extremadamente profusas las hemorragias, y las pacientes se choquean mal, encima hay mala perfusión a nivel cutáneo, vasoconstricción, la paciente se pone sudorosa y fría, o sea que venas va a ser muy difícil. Entonces, otra opción es, ustedes tienen que con el tiempo trabajar en esto de la canalización en el sistema venoso profundo,
Sí, seguramente en anatomía y fisiología han aprendido que hay un sistema venoso superficial y uno profundo. El primero que se contrae es el sistema venoso superficial, que es la que nosotros vemos y la que generalmente se canaliza. El sistema venoso profundo es el que menos se contrae, ¿sí? Al último, cuando ya ha pasado mucho tiempo, que está muy descompensada. Pero nosotros, si ustedes conforme van haciendo su práctica, conforme van trabajando, vayan con otro tipo de pacientes trabajando con el sistema venoso profundo, cosa que ustedes ya tengan la experticia, la práctica cuando les toque este tipo de paciente, no solamente con las hemorragias, sino con otro tipo de pacientes que están yocados, también tener la práctica, digamos, en canalizar sistema venoso profundo porque es el que menos se colapsa. Entonces tenemos grandes venas y la podemos canalizar, pero es más difícil tactarla porque obviamente al ser profundo está más adentro y cuesta, pero no es imposible y esa es una buena opción, un buen consejo para ustedes, para futuros profesionales que vayan adoptando esta práctica de canalizar sistema venoso profundo porque les va a servir muchísimo cuando tengan pacientes descompensados y pacientes yocados, no solamente por hemorragia, sino por cualquier otro tipo de patología. ¿Sí? Iniciar la administración de los expansores, que vamos a ver, como les dije, la semana que viene, el tema de los tipos de soluciones parenterales, para qué nos sirve una, para qué nos sirve la otra, y ver qué posibilidades tenemos si no tenemos la de primera elección, hay otras de segunda elección, y vamos haciendo las de segunda elección según lo que tengamos nosotros en la ambulancia, lo que tengan ustedes en la ambulancia. Suministrar oxígeno de 6 a 8 litros con una máscara de Venturi, con reservorio o si tienen con una cánula nasal. Identificar la causa del sangrado. Obviamente puede ser si hay una retención placentaria, van a saber que es por una retención placentaria. Si hay un desgarro y los están viendo que es por un desgarro, generalmente todo lo que posparto va a ser retención placentaria, algún tipo de desgarro, algún tipo a lo mejor de retención de alguna parte de la placenta, ¿sí? Que quedaron restos, que quedaron membranas, ¿sí? Entonces no hay mucho más en eso, o desgarros o retención de restos o de placenta, ¿sí? Cuando ya estamos con la paciente, ya pasó un tiempo, ya como que la pudimos compensar, podemos hablar de colocar una sonda para controlar la diuresis. Eso ya es después, digamos, como para que ustedes lo tengan en cuenta qué es lo que se va a hacer después, pero en la primera instancia es esto, nada más que bueno, es también bueno saber cuando tenemos grandes hemorragias, también en algún momento se coloca la sonda, se trata de mantener la temperatura corporal, es decir, si tenemos a la paciente que hizo un parto y la tenemos descompensada, lo primero que vamos a hacer, más si tenemos en el domicilio, estamos haciendo el parto, el tema que le pongan frazadas, que la cubran, ¿sí? Tratar de mantenerla calentita, abrigada la paciente, porque encima si está descompensada y más está fría, peor, ¿sí? Comunicar, bueno, en el caso de que ya estamos en el hospital, comunicar a hemoterapia, laboratorio, y bueno, solicitar el tema de laboratorio y el tema de la transfusión, que eso obviamente ustedes no lo van a ver. Después de los 20 a los 60 minutos, ¿por qué lo pusimos? Porque en realidad muchas veces, si estamos, como yo siempre les insisto, con el tema del interior, porque es una realidad, por ahí ustedes no van a poder acceder a un centro de mayor complejidad porque su viaje va a ser de 2 o 3 horas. Entonces, si ustedes no tienen la posibilidad, ¿qué van a hacer? Después de los 20 minutos, que ya está compensada, que le han puesto el oxígeno, que le han puesto la boca, que ya la han expandido. ¿Qué van a hacer? Van a estabilizar, ¿sí? Evitar siempre el shock, mantener esa perfusión constante, pero tampoco irnos al exceso y
sobrehidratar a esa paciente, porque ¿qué vamos a lograr? Hacer un edema agudo de pulmón por una sobrehidratación. Entonces hay que ser un poco cauteloso en el primer momento para recuperar a la paciente. En esos 20 primeros minutos vamos a hidratar y reponer el líquido que ha perdido la paciente, pero después vamos a evitar esa sobrehidratación, porque si no, ese líquido excesivo se va a ir al pulmón y nos va a producir un edema agudo de pulmón. Por eso hay que ser cauteloso en esto. Sí, realizar maniobras de hemostasia, masaje uterino, el uso de uterotónicos, lo que hablamos de la vasofortina, hay nuevos medicamentos, pero digamos, no, salvo que tengan ustedes la indicación médica, lo podrían llegar a hacer, ¿sí? Ya se comunican con el médico y ahí les puede dar la indicación, pero a priori estas serían las cosas que ustedes lo van a hacer, digamos, y que está bajo su competencia. El control de los signos vitales, el estado de conciencia, el llenado capilar, el pulso, las parámetros vitales y la diuresis, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Digamos que esto es todo lo que es alerta roja. Lo hice muy conciso, muy preciso, porque en realidad son lo que ustedes deben saber. Que entra dentro de la urgencia o de la emergencia y de lo que entra dentro de sus competencias. Ya el lunes vamos a ver todo lo que son soluciones parenterales y vamos a trabajar sobre qué sustancias o qué soluciones van a poder aplicar en qué caso en particular. Hasta acá lo que es la alerta roja y el manejo del tercer periodo. Preguntas es lo que vamos a ver hoy esto. ¿Tienen preguntas? ¿Han podido leer la bibliografía? Profe. Sí. Una preguntita. Capaz que quiero confirmar si estoy pensando bien. Si es. Usted dijo, cuando una embarazada entra en shock, por la hipotensión, no se puede canalizar a la embarazada. No, a cualquier paciente. La vasoconstricción. A cualquier paciente. Ah, bien, bien. Solamente la embarazada. Sí, ahí va mi pregunta. Bien. Listo. Gracias, profe. A eso era. Bien. En realidad, cualquier persona, esté embarazada o no esté embarazada, niño, cualquier persona, el cuerpo reacciona exactamente lo mismo, ¿sí? Perfecto. Hay una pérdida de sangre, cómo compensa el cuerpo, hay una vasoconstricción, el cuerpo se enfría, sudoración fría, hipotensión, vasoconstricción periférica, pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque al perder sangre, perdemos los glóbulos rojos, perdemos la posibilidad de un traslado de oxígeno adecuado y se protege al cerebro. Por eso la paciente o los pacientes pierden la conciencia, porque automáticamente el cuerpo protege a nuestros cerebros, que son uno de los órganos más nobles de nuestro cuerpo. Entonces automáticamente pierde la conciencia, como protegiendo a ese cerebro que no está recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada. En todos los pacientes siempre va a ser la misma reacción del cuerpo. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Otras preguntas. Acá el único que parece que lee la bibliografía es el señor Serpa. Los otros, ¿qué pasó? ¿No tienen duda? Profe, una pregunta. Si no mal recuerdo, usted dijo que cuando ya estamos, digamos, en la tercera etapa, se le inyecta algo a la paciente para que pueda expulsar la placenta. ¿Es así o? Sí, la vasofortina se coloca para acelerar ese desprendimiento placentario, pero no es una rutina. En realidad, en los hospitales, si estamos en un centro de salud,
sanitario, quiero decir. Y tenemos al médico, el médico es el que indica, digamos, la administración de medicamentos, porque ustedes a priori no lo podrían llegar a hacer, salvo que tengan un protocolo dentro de su institución y posibilita la administración de la vasofortina después del parto. Si no, ustedes no tienen competencia para administrar medicamentos. ¿Sí? Si en el protocolo figura, sí, lo pueden hacer, o si están en contacto con el médico por teléfono, le dice poner la vasofortina, lo pueden hacer, digamos. Pero cuando estamos en un hospital, digamos, o en un sanatorio, generalmente ya se está trabajando como una rutina esto de administrar la vasofortina para acelerar ese tercer periodo y evitar, digamos, las hemorragias, que como decía la bibliografía, el 60% se evita de hemorragias con esta práctica. Pero aclaro yo, porque esto no es una competencia que ustedes lo pueden hacer, administración de medicamentos, ¿sí? Entonces se puede hacer, es una práctica que se está utilizando mucho, pero tienen que tener, digamos, el consentimiento del médico, digamos, porque si pasa algo, van a decir por qué ustedes administraron ese medicamento, más allá de que ustedes sepan cuáles son los efectos y que lo puedan administrar. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, leen la bibliografía para el lunes, así nos sacamos las dudas y comenzamos con parenterales. Yo ahora voy a corroborar asistencia. Abracaite. Presente, profe. Arancibia. Presente, profe. Artaza. Artaza Tamara. Sí, profe. Calapeña. Sí, profe. Castillo Juan. Presente, profe. Cayo Micaela. Sí, profe. Chocobar Nancy. Presente, profe. Díaz Giselle. Presente, profe. Gallo María Mercedes. Presente. Garay Camila. Garay Camila. Guerra Inés. Presente, profe. Guilarte Reynoso Valeria. Presente, profe. Gutiérrez Llanes y Iván. Gutiérrez Llanes. ¿No está Gutiérrez Llanes? Profe, ya acabo de mandar un mensaje diciendo que no tiene micrófono. Ah, no me llegó. Siempre me sale. Ajá. Ahí está, Iván. Perfecto. La que quedaría pendiente es Garay. Llanes Lucía. Ahí está Garay. Bueno, Llanes Lucía. Llanos Lucía. Profe, soy Llanos. Llanos. López Rueda Camila. Presente, profe. Machaca Belén. Presente, profe. Méndez Marcelo. Presente, profe. Núñez Mariana. Presente, profe. Ortiz Santiago. Presente, profe. Pari Nair. Presente, profe. Quiroga Lara. Presente, profe. Quispe Francisco. Presente, profe. Quispe Rocío. Presente, profe. Rodríguez Rocío. Ahí la vi. Presente, profe. Soruco Andrea. Presente, profe. Villegas Mariana. Villegas Mariana.
¿No está Villegas? Serpa, sí está. Navea. Presente, profe. Rodríguez Ayelem. Presente, profe. Soruco. Gerardo. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí, Zambrana Elina. Zambrana. ¿Zambrana no está? ¿Me faltó alguno? Yo, profe. Quiroz Nahuel. Acá está Quiroz Nahuel. ¿Quién más? Yo, profe. Gutiérrez Erika. Ustedes entraron al último, ¿no? Yo entré al principio, pero se me desconectó el internet y después volvió a conectar. Ah, bien. ¿Quién más? Yo entré al principio, profe. ¿Quién más? Me falta. ¿Nadie más? Bueno, ahí como vieron, les mandé la bibliografía por el WhatsApp. Traten de leerla así se sacan las dudas conforme vamos avanzando en los temas, ¿sí? El lunes vemos parenterales y un ratito antes nos sacamos de la duda de algo que a ustedes le haya quedado pendiente para que pasemos a parenterales, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, listo, nos vemos. Hasta la próxima semana.